Y a veces vemos mucho dolor y mucho sufrimiento a nuestro alrededor y nos preguntamos, Señor, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta prueba? Y nos lo preguntamos muchas más veces cuando se trata de nosotros mismos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto, Señor? ¿Qué he hecho yo? ¿Acaso lo merezco? ¿De dónde proviene? El problema del dolor es un problema muy grande y nos hacemos grandes preguntas al respecto. Déjame echar un poquito de claridad en cuanto a este asunto. Hay básicamente 3 fuentes del dolor en nuestras vidas y todos las vamos a localizar rápidamente. En primer lugar, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad proviene del pecado de Adán y Eva, ¿o no? ¿O no vivimos en un mundo caído? Todo está dañado, está estropeado. El pecado con P mayúscula hace que suframos terremotos, tsunamis, cáncer, resfriados, sequías, escasez. Vivimos en un mundo dañado por el pecado. Adán pecó y ¿qué dijo Dios? Maldita será la tierra por tu causa. Y sufrimos todo eso. Vivimos en un mundo caído. Miramos a nuestro alrededor. Nos levantamos por la mañana, miramos a nuestro alrededor. Ponemos las noticias. Y decimos, Señor, pero todo esto no tiene sentido. No debería de ser así. ¿No tenéis ese sentimiento o solo me pasa a mí? Señor, el mundo no debería de ser así. Debería ser de otra manera. Pero pecaron nuestros padres y es como una fuente que está contaminada desde el principio del río. Toda la humanidad está viviendo los estragos del pecado. Y la naturaleza, la tierra, está viviendo los estragos del pecado. Vivimos en un mundo imperfecto, estropeado por el impacto del pecado a nuestro alrededor. Y os diría más, los cristianos sufrimos más aún que los incrédulos ese pecado, porque el mundo nos persigue. Porque cuando el mundo está viviendo en pecado y en rebeldía contra la voluntad de Dios, nosotros nos dolemos cuando vemos el pecado que hay en el mundo. En primer lugar, por tanto, el pecado original de Adán y Eva. En segundo lugar, pecados concretos. Pecados concretos en tu vida te traen consecuencias concretas en tu vida. Sí, así es y lo vemos en la palabra. Cometemos pecados que traen consecuencias muy dolorosas para nosotros y para otros. Si me dejo dominar por la gula, puede que tarde o temprano tenga un infarto, ¿sí? Si no hago algo para remediar la ansiedad, puede que pronto tenga una úlcera. Si continúo siendo imprudente y conduciendo de esa manera, acabaré teniendo un accidente. Pecados concretos tienen consecuencias concretas en nuestra vida. Si no dejas esa esclavitud con ese vicio que te domina, estás cavando tu propia tumba. ¿Sí o no? Más aún, en el caso de los creyentes, hay pecados concretos que traen la disciplina del Señor. Traen la corrección del Señor y el cristiano entiende perfectamente que aquello está viniendo y es una comunicación con Dios. El Señor me está corrigiendo. Porque el Señor sabe lo que hay en mi vida, el Señor sabe lo que hay en mi corazón. Basta el caso del rey David. El rey David cometió pecado con Betsabé, mató a Urías y ¿qué viene después? La corrección y la disciplina del Señor. Ese hijo que vas a tener va a morir. Y la espada se levantará en tu casa. Y vemos la rebelión de Absalón, entre otras muchas cosas. Hay unas consecuencias directas de su pecado. Más aún, hermanos, si hay pecado en tu corazón y tú no lo confiesas al Señor, tu conciencia te carcome y tu corazón se seca. Confiesa tu pecado a Dios. Pídele perdón al Señor por tu orgullo, por tu indiferencia, por tu frialdad, por tu altivez, por tu soberbia, por tu rebeldía. Recordemos las palabras del rey David en el Salmo 32, ese precioso salmo de confesión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Examina tu corazón y mira si como el rey David, tu verdor se está volviendo en sequedades de verano. Me estoy secando por dentro, Señor. ¿Hay pecado en tu corazón que debas confesar a Dios? Confiésalo. El dolor viene a nuestra vida por el pecado de Adán y Eva. Ay, como nos gustaría culpar solamente a Adán y Eva, ¿verdad? A veces mi hijo Daniel le pasa algo, se le rompe la bici o lo que sea, y dice, ay, ¿por qué Adán y Eva? Nos gustaría culpar solamente a Adán y Eva, pero es que nuestro pecado también trae consecuencias en nuestra vida, directamente. Pero una tercera fuente de dolor es el pecado de otros. También somos víctimas del pecado de otros. Hay otros que pecan, y cuando pecan, aquello tiene unas consecuencias sobre nuestras propias vidas. Somos víctimas del pecado ajeno, o no sufrimos abandono, violencia, estafas, engaño, divorcios, persecución, mentiras. Todo eso lo sufrimos también. El problema del dolor vemos que es muy complejo. Y alguno estará pensando, entre vosotros puede que esté pensando, ay, pensaba que el tercero que ibas a decir era Satanás. No, Satanás usa todo lo que hemos dicho hasta ahora. Veamos la vida de Job, cómo Satanás se vuelca en intentar destruirle y sufre catástrofes de todo tipo. Y aquellos que están a su alrededor pecan contra él, sus amigos le acusan, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y en cambio, Job se mantiene firme, íntegro, delante del Señor, a pesar de los estragos que está viviendo a su alrededor. El problema del dolor es muy complejo. Seamos cuidadosos, hermanos, cuando estamos aconsejando a alguien. No hagamos como los amigos de Job. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Esto? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho para que Dios te discipline de esta manera? Es mucho más complejo. ¿Puede venir de un pecado concreto en nuestra vida? Por supuesto que sí, pero sufrimos todos en un mundo que está sufriendo los estragos del pecado, en un mundo caído, en un mundo roto, en un mundo estropeado. Muchas veces hemos de confrontar porque hay pecado en la vida de mi hermano y muchas veces hemos de consolar porque hay sufrimiento en la vida de mi hermano.